No me pilló por un mensaje, ni por una foto, ni por un chisme de una amiga metiche. Me descubrió porque sangré. Ese domingo no tenía que haber ido a correr. Pero Iván insistió. Vamos temprano, antes de que tu marido despierte, nadie se entera. Y así fue. A las 7 de la mañana ya estábamos en el camino de tierra detrás del polideportivo, con Toledo aún medio dormida. Todo iba bien, hasta que tropecé con una raíz, caí de lado y me raspé la pierna con una piedra. Nada grave, pero sangré. Bastante. Iván me limpió la herida con agua de su botella, me puso su sudadera y me llevó de vuelta al coche. No fue romántico. Fue torpe. Ridículo. Pero estábamos juntos. Demasiado juntos. El problema fue que, al llegar a casa, Sergio ya estaba despierto. Me miró la pierna, luego la sudadera que no era mía, y me preguntó sin rodeos, ¿con quién has estado? No lo dijo gritando. Lo dijo en voz baja, seca, como si ya lo supiera. Yo mentí. Claro que mentí. Le dije que había salido sola, que me caí, que un señor me ayudó. Inventé todo. Pero el problema no era la historia. Era mi cara. Él me miraba como se mira a alguien que se va a derrumbar. Y yo, en ese momento, empecé a hacerlo. Por dentro. Lo que Sergio no sabía era que no era la primera vez que veía a Iván. Ni la segunda. Ni la quinta. Pero sí fue la primera vez que me vio sangrar por haber estado con él. Y ahí empezó todo. Sergio no volvió a preguntar. Ni esa mañana ni los días siguientes. Pero yo sabía que algo se había roto en él. No dijo nada porque era su estilo, no el de armar escándalo ni lanzar acusaciones. Era de los que prefería juntar pruebas antes de hablar. Y eso me dio tiempo, aunque en realidad no lo quería. Cada día que pasaba sin que dijera nada, más se notaba el cambio. Me observaba con un tipo de atención que no era curiosidad, sino cálculo. Empezó a despertarse antes, a no marcharse sin revisar si yo tenía planes. Se ofrecía a llevarme al trabajo, me esperaba a la salida, cosas que jamás hacía. No porque no me quisiera, sino porque siempre habíamos tenido nuestras rutinas separadas, sin agobios. Pero ahora todo era diferente. Incluso el silencio del desayuno era distinto. Antes se agradecía. Ahora pesaba. Yo también cambié. Dejé de ver a Iván tan seguido. Las excusas ya no me salían naturales, y la tensión me agotaba. A Iván eso no le gustó, empezó a exigirme explicaciones, a mandarme mensajes largos sobre lo que éramos, sobre lo que él esperaba. Me molestaba cómo hablaba de nosotros, como si esto fuera una relación real, como si él supiera algo sobre mí. Ni siquiera le gustaba cómo me vestía. A veces me decía que era muy de señora, otras que me arreglaba mucho para estar con él. Empezó a ser pesado. Y torpe. Ya no era esa distracción excitante que me hacía sentir viva. Empezó a parecerme un error que se repetía solo por inercia. Una noche, después de cenar, Sergio me preguntó si podía ir yo a por el pan al día siguiente. Dijo que se le hacía tarde por el trabajo. Asentí. Al día siguiente, al llegar a casa del supermercado, él estaba en el portal, esperándome, con la cara tensa. Subimos sin decir nada. Ya en casa, sacó del armario una caja de zapatos que no había visto nunca. La dejó sobre la mesa. Me senté sin preguntar. Abrió la caja. Dentro había una camiseta mía con una pequeña mancha de sangre en el cuello, el recibo de una cafetería a las 7:48 de la mañana de ese domingo, 2 fotos impresas donde aparecía mi coche estacionado frente al polideportivo, y un par de hojas impresas con capturas de mensajes de WhatsApp, que evidentemente no eran míos. Eran de Iván.
Decía cosas como no tardes que ya me estoy calentando y no me saques corriendo, que después no quiero irme. Las fechas estaban claras. Levanté la vista y Sergio no dijo nada. Solo me miró. Su mandíbula apretada, los ojos clavados en mí. Era la primera vez que me miraba así, como si no me conociera. Me dijo, en voz baja, que había contratado a alguien para seguirme durante esa semana, que no confiaba en mí desde el día del rasguño, que todo había coincidido de forma demasiado perfecta para que fuera una simple caída. ¿Por qué no lo dijiste antes? Le pregunté, sin saber qué otra cosa decir. Porque quería estar seguro, me respondió. Hubo un silencio largo, incómodo, pero ya no me sentía con derecho a quejarme. Él respiraba hondo, como si estuviera conteniéndose. No lloró. No levantó la voz. No pidió explicaciones. Me dejó hablar. No fue planeado, dije al fin. No iba buscando a nadie. Me pasó, me dejé llevar. Pensé que era solo una distracción, algo que podía controlar. Nunca quise hacerte daño. Sergio se rió, una risa seca, fea. ¿Distracción? ¿Tú sabes lo que es eso para mí? ¿Tú sabes lo que fue mirar todas estas mierdas durante una semana y seguir viniendo a casa fingiendo que no sabía nada? No supe qué responder. Me quedé en silencio mientras él seguía. Te dejé mentir. Te vi llegar con otra ropa, con la sudadera de ese imbécil. No quise creerlo. Pensé que me estaba volviendo loco. Me convencí de que estaba exagerando. Pero no. Lo estabas follando. El golpe fue directo, como una bofetada. No usaba esas palabras conmigo. Nunca. Pero esta vez no se guardó nada. Sí, dije sin rodeos. Lo estaba follando. Sergio me miró sin moverse. Me pareció que por un momento quería tirarme algo, romper algo, gritar. Pero solo se levantó y dijo. Te vas. Hoy mismo. No pregunté a dónde. No supliqué. No lloré. Fui al dormitorio, metí algunas cosas en una bolsa, cogí las llaves del coche y salí. No me detuvo. No me miró. Ni siquiera cerró la puerta con llave. Dormí esa noche en casa de una amiga, Paula, la única que no me juzgó de inmediato. Pero ni siquiera allí pude dormir. No por remordimiento. Era algo más extraño. Una mezcla de miedo, rabia, y una sensación estúpida de alivio, como si una bomba que llevaba semanas dentro al fin hubiera explotado. La historia, claro, no había terminado. No pasaron ni 48 horas desde que me fui de casa y ya tenía a Sergio en la puerta del instituto. No entró. Se quedó en el coche, aparcado justo frente a la entrada principal, con el motor apagado y los brazos cruzados. Lo vi desde la ventana de la sala de profesores y supe que no era casualidad. Bajé en cuanto pude, sin saber qué me iba a decir. Me acerqué sin prisas, y cuando llegué, él bajó la ventanilla sin mirarme directamente. Me dijo que tenía 10 minutos, que no lo hiciera perder el tiempo. Entré en el coche sin preguntar. No era una conversación. Era una ejecución. Me habló de Iván, pero no desde los celos, sino desde el asco. Me dijo que lo conocía, que habían coincidido en una cena hace meses, que ya entonces le había parecido un tipo desagradable. Me dijo que no podía entender cómo alguien como yo podía bajarse tanto, que si lo nuestro valía tan poco, al menos hubiera tenido la decencia de hacerlo con alguien que no pareciera salido de un anuncio de gimnasio barato. Me dijo que no le dolía que lo hubiera engañado, sino que lo hubiera hecho de esa forma, como una adolescente torpe que no sabe ni cubrir sus huellas. Lo escuché todo sin interrumpir. Me ardía la cara, pero no me defendí. Cuando terminó,
respiró hondo y sacó una carpeta del asiento trasero. Me la entregó. Era una solicitud de separación de mutuo acuerdo. Ya estaba firmada por él. Me dijo que tenía hasta el lunes para decidir si firmaba o quería hacerlo por la vía legal. Añadió que, si optaba por lo segundo, no me lo iba a poner fácil. Que no tenía nada que perder. Y que él, al contrario que yo, no era idiota. Luego se quedó callado. No me pidió opinión. Ni una explicación. Ni un lamento. Solo esperó a que me bajara del coche, cosa que hice sin mirar atrás. Cuando salí del instituto ese día, Iván estaba esperándome también. Se había enterado, no sé cómo. Supongo que por mis mensajes, o quizás alguien del entorno le soltó algo. Lo cierto es que él ya sabía que me habían echado de casa, y en lugar de mostrarse preocupado o comprensivo, parecía contento. Me dijo que eso podía ser una nueva oportunidad para nosotros, que ahora podíamos estar juntos sin esconderse. Me dio asco. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. Como si mi caída fuera su victoria. Como si su ego se inflara con cada cosa que perdía yo. Le dije que no. Que no pensaba vivir con él, ni iniciar una relación, ni nada que se pareciera. Le expliqué que lo nuestro nunca fue real, que fue una etapa, una decisión estúpida. Me miró como si no entendiera. Después se puso agresivo. Me soltó que era una cobarde, que había destrozado mi matrimonio para acabar sola. Que ahora nadie me quería. Ni él, ni mi exmarido, ni nadie. No respondí. Solo me di la vuelta y lo dejé hablando solo. Esa noche, Paula me preguntó si pensaba firmar los papeles. Me dijo que lo hiciera, que no tenía sentido estirar algo que ya se había roto. Pero yo no estaba segura. No porque quisiera salvar mi matrimonio, sino porque no sabía qué significaba firmar eso. Era reconocer que ya no tenía hogar, que mi lugar en el mundo se había evaporado por una serie de decisiones que ni siquiera sabía justificar. Dormí mal. Me levanté varias veces a beber agua, a mirar por la ventana, a buscar algo que no sabía qué era. El sábado por la mañana fui a casa. Toqué el timbre y esperé. Sergio abrió con cara de sorpresa, pero no me cerró la puerta. Le dije que necesitaba hablar, que no iba a rogarle, pero que al menos quería explicarle algunas cosas. Me dejó pasar. No había cambiado nada. El sofá estaba en su sitio, las plantas seguían vivas, y mi taza favorita aún estaba en el escurridor. Me senté en el borde del sofá, y le hablé sin rodeos. Le dije que no me enamoré de Iván, que nunca quise tener una relación fuera del matrimonio, que no lo hice porque faltara sexo, cariño o atención, sino porque había una parte de mí que ya no se sentía parte de nada. Le dije que no esperaba que me entendiera ni que me perdonara. Que sabía que había cruzado una línea sin retorno. Pero que sí quería que supiera que no lo hice para lastimarlo, ni por aburrimiento, ni por odio. Lo hice por una mezcla de razones estúpidas que no justificaban nada. Le dije que estaba dispuesta a firmar, pero que me dolía más de lo que imaginaba. Sergio me miró fijamente, sin emoción. Me preguntó si creía que él iba a agradecerme ese discurso. Le dije que no. Me preguntó si pensaba que decirle que no fue por amor lo hacía menos humillante. Le dije que tampoco. Me preguntó si me arrepentía. Le dije que sí, pero que no esperaba que eso cambiara nada. Se levantó, fue a por la carpeta, y me la dejó sobre la mesa. Fírmalo cuando quieras. Ya está todo arreglado. No hubo más conversación. Mimó a que con los papeles en la mano, sin saber si lo que sentía era tristeza, culpa o simplemente vacío. La venganza de Sergio no fue un grito ni una bofetada ni un portazo. Fue algo más frío, más calculado y mucho más doloroso.
Una semana después de la última conversación, recibí una notificación del banco. Había sido removida de la cuenta conjunta. No había aviso, ni discusión previa, simplemente ya no tenía acceso a nada. Fui al cajero como siempre, y cuando intenté retirar dinero, la pantalla solo decía que la operación no era posible. Pensé que era un error del sistema. Llamé al banco, y ahí me dijeron que por petición del titular principal, la cuenta había sido modificada. El titular principal era Sergio. Me había dejado fuera. Sin explicación, sin posibilidad de defensa. Luego vinieron las notificaciones del seguro del coche, que ya no estaba a mi nombre. Lo mismo con la póliza del piso. Sergio había ido cambiando todo poco a poco. Silenciosamente, sin darme margen de reacción. No necesitaba ayuda de un abogado para saber lo que estaba haciendo. Me estaba borrando de la vida en común sin siquiera esperar la firma del divorcio. Fui a casa de Paula otra vez con los papeles en la mano. Me senté en su sofá, temblando de rabia. Paula los miró conmigo, me dijo que esto ya no era solo una ruptura emocional, que ahora era también un ataque directo. Me recomendó un abogado. Llamé esa misma tarde. Pedí cita. El lunes siguiente me senté en una oficina gris con un señor que parecía tenerlo todo medido, hasta el tono de voz. Me preguntó por todo, desde cuando llevaba casada hasta el día exacto de la caída con Iván. Me preguntó si pensaba pedir pensión compensatoria. Me preguntó si teníamos propiedades compartidas. Me preguntó si quería pelear. Le dije que no lo sabía. Me respondió que Sergio claramente sí quería. A los 2 días, Sergio me bloqueó de WhatsApp. No había ni un solo canal de comunicación directa entre nosotros. Si necesitaba algo, tenía que hacerlo a través de su abogado. Empecé a entender que esto no era solo una respuesta a mi infidelidad, sino un castigo meticuloso. Cada movimiento estaba pensado para dejarme fuera de lugar. Me ignoraba públicamente, y eso no era lo peor. Lo peor vino cuando empezó a contar su versión. Lo supe porque una madre del instituto, madre de una alumna de segundo, se me acercó en el pasillo, con esa sonrisa fingida de quien disfruta del chisme. Me dijo que esperaba que las cosas se calmaran pronto, que Sergio era un buen hombre, que ojalá pudiera arreglar las cosas. No supe qué responder. Esa misma tarde otra compañera del claustro me preguntó si estaba bien, con una mirada cargada de compasión que me revolvió el estómago. Sergio había hablado. No con todos, pero sí con los suficientes. Y yo no. Yo había guardado silencio porque no sabía cómo explicarlo, porque no quería dar pena, porque no me sentía víctima de nada, aunque empezaba a parecerlo. El golpe final llegó el sábado siguiente. Recibí una invitación. Una fiesta en casa de unos amigos en común. No esperaba ser invitada, pero lo que me sorprendió no fue eso. Fue el remitente. Era una amiga de Sergio, pero había añadido un comentario: estás más que invitada, y Sergio también viene, así que por favor intenta comportarte. Me hervía la sangre. Ni siquiera habían tratado de fingir neutralidad. Ya tenían claro de qué lado estaban. Me duché, me vestí y salí a caminar. No sabía a dónde, solo sabía que no podía quedarme quieta. Caminé hasta la Plaza Zocodover y me senté en una de las bancas, como una turista más, como si no conociera cada rincón de esa ciudad. Pensé en llamarlo. Pensé en escribirle. Pero no tenía cómo. Me sentía atrapada en una versión de mí misma que no controlaba. Ya no era la profesora ni la esposa ni la mujer que había tomado una mala decisión. Ahora era la que se acostó con otro y lo perdió todo. Y lo peor es que no podía negarlo. Decidí firmar los papeles. Llamé al abogado y le dije que lo hiciera todo rápido, que no tenía sentido seguir prolongando una guerra que estaba perdiendo.
Me pidió que pasara por la oficina, firmé cada hoja sin leerlas del todo. Quería cerrar el tema. Quería salir de esa etapa cuanto antes. Quería dejar de sentir que cada conversación era un juicio silencioso. No había marcha atrás. Sergio no me iba a perdonar. Sus acciones lo dejaban claro. No había nada que rescatar. Y lo que más dolía era que ya ni siquiera me dolía del todo. Salí de la oficina del abogado con una carpeta bajo el brazo y el estómago vacío. Comí sola, en un restaurante donde nadie me conocía. Ni siquiera abrí el móvil. No tenía ganas de leer nada, ni de ver mensajes. Volví a casa de Paula y me encerré en el cuarto. Dormí por fin una noche entera, sin despertarme a mirar el techo. A la mañana siguiente, Paula entró con un café. Me dijo que Sergio había publicado una foto en redes, algo raro en él. Era él en el parque con unos amigos, riendo. Lo miré un segundo. Cerré el móvil. No me dolió. Me dio rabia. Pero sobre todo me dio la sensación de que él ya tenía su relato. El mío todavía no lo tenía claro. La última conversación con Sergio fue seca, tensa y completamente inesperada. Pasaron 2 semanas desde que firmé los papeles y pensé que no volvería a verle la cara en mucho tiempo. Pero el martes por la noche, recibí un mensaje de su abogado pidiéndome que me presentara en su despacho para cerrar unos detalles administrativos que supuestamente no habían quedado claros. Fui sin pensar demasiado, con la intención de liquidar cualquier trámite pendiente y salir lo más rápido posible. Me sorprendió que Sergio ya estuviera allí cuando llegué. No llevaba traje ni su habitual camisa planchada, iba con vaqueros, zapatillas y una sudadera negra que nunca le había visto. Estaba sentado, con las piernas cruzadas y la mirada fija en la pantalla de su móvil. No levantó la cabeza al verme entrar. El abogado nos saludó, dijo que sería rápido, que solo faltaba una firma más en un documento que debía enviarse al registro. Me pasó la hoja, firmé sin preguntar. Y entonces Sergio habló por primera vez. Le pidió al abogado que les dejara solos unos minutos. El tipo dudó, pero terminó saliendo del despacho con su carpeta bajo el brazo. En cuanto se cerró la puerta, Sergio guardó el móvil y me miró directamente. No con odio. Tampoco con tristeza. Me miró como si yo fuera una persona cualquiera. ¿Te arrepientes de verdad o solo te da rabia haber perdido? No entendí si me lo preguntaba en serio o si solo quería lastimarme un poco más. Dudé antes de responder. Él mantuvo la mirada fija. Me arrepiento de haber arruinado todo, dije. Me arrepiento de haber hecho daño a alguien que no se lo merecía. Él asintió, sin emoción. Parecía estar más interesado en mi reacción que en mis palabras. No me interesa si te acostaste con él una vez o 20, continuó. Me interesa saber si ahora, después de todo, entendés lo que perdiste. No por nostalgia, ni porque estés sola, sino porque realmente lo entiendes. Lo entiendo, respondí, más rápido de lo que esperaba. Entonces estamos bien, dijo él, sin levantar la voz. Me sorprendió. No era el tipo de frase que esperaba. Ni una amenaza, ni un reproche, ni siquiera una despedida. ¿Qué significa eso? Sergio respiró profundo, como si necesitara tiempo para explicarse. Se reclinó en la silla, juntó las manos, las apretó contra la boca, y luego habló de nuevo. Significa que ya no tengo rabia. Ya no tengo interés en castigar a nadie. Tú tomaste una decisión, yo tomé otra. Lo único que queda es terminar de cerrar todo. ¿Y eso es todo? Pregunté, sin saber muy bien por qué insistía en alargar esa conversación. Eso es todo, repitió él. No te odio. Pero tampoco te quiero. Ya no, y creo que es mejor así. Hubo un silencio incómodo.
No sabía qué decir. Sentí que era la conversación más importante que habíamos tenido y, al mismo tiempo, la más inútil. No había nada que rescatar, nada que construir. Solo una calma que no era paz, sino cansancio. No pienso hablar mal de ti, añadió él. No porque no quiera, sino porque no lo necesito. Todo el mundo ya se formó su propia versión, y a mí me da igual. Pero no esperes que seamos amigos. No quiero saber nada más de tu vida. Asentí. No intenté convencerlo de lo contrario. Sabía que estaba siendo honesto. Había una frialdad en sus palabras que solo se logra cuando alguien ya ha hecho todo el duelo. Me levanté, cogí mi bolso y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me giré una vez más. ¿Hubo alguien más? Pregunté, casi sin pensarlo. No. Pero si lo hubiera, no te lo diría, respondió sin titubear. Me fui. Al cerrar la puerta sentí algo que no esperaba. No alivio. No tristeza. Sentí una aceptación total. Por primera vez, supe que ya no tenía nada que hacer allí. Que ya no era parte de su vida, ni el de la mía. Que incluso si todo hubiera sido distinto, el resultado habría terminado siendo el mismo. Éramos dos personas que habían dejado de importar lo suficiente como para luchar por seguir juntas. Volví a casa de Paula con la cabeza llena de frases sueltas. No quise contarle lo que había pasado. Me limité a decir que ya estaba todo firmado. Ella no preguntó. Me dejó sola en el salón. Me preparé un café, abrí mi portátil y me puse a corregir trabajos de los alumnos. Por primera vez en semanas, conseguí concentrarme. No porque me sintiera bien, sino porque ya no tenía nada pendiente. Esa noche dormí en silencio. Me desperté a las 6 y no hice nada más que mirar al techo por un rato largo. Me di cuenta de que ya no tenía ninguna conversación pendiente con nadie. Que todo lo que tenía que decir ya estaba dicho. Y que el resto, lo que quedaba, era solo aprender a estar sola sin sentirme menos por ello. Pasaron los días y luego las semanas, y aunque nadie te prepara para lo que viene después, lo cierto es que no hay nada extraordinario. No hay una epifanía, ni un momento de iluminación, ni un cierre perfecto. Solo estás ahí, en medio de tu nueva rutina, intentando construir una vida que no sabes si te pertenece o si simplemente es lo que quedó disponible. Me mudé a un pequeño piso en el barrio de Santa Bárbara, con muebles básicos, pocos recuerdos y ninguna foto. El trabajo siguió igual, los alumnos, los mismos, y las tardes las ocupé corrigiendo, yendo al gimnasio o caminando sin dirección. A veces comía sola en bares donde nadie me conocía, y en otras ocasiones me obligaba a llamar a alguien, aunque fuera solo para no olvidar cómo sonaba mi propia voz en una conversación que no fuera profesional. No volví a saber nada de Iván. No porque él no lo intentara, sino porque yo no respondí. Me escribió durante unos días con mensajes cada vez más cortos, más irritados, hasta que simplemente desapareció. No lo eché de menos. No sentí su ausencia como una pérdida, sino como el final de un error que ya no tenía sentido prolongar. Cuando pensaba en Sergio, en cambio, no sentía rabia ni tristeza, sino una especie de reconocimiento incómodo. Había sido justo. Había actuado como un hombre que entendía que no se trata de gritar más fuerte ni de humillar al otro, sino de cortar por lo sano y dejar que cada uno se enfrente con su parte de culpa. Él lo hizo. Yo también. Una tarde, recibí una carta. No un correo electrónico ni un mensaje. Una carta escrita a mano. Era de su madre. Me decía que no me odiaba, que no me perdonaba, pero que tampoco iba a ser parte del grupo que me señalara con el dedo como si nunca hubiera cometido errores. Me habló de su hijo, de cómo lo había visto durante ese mes en el que todo se vino abajo,
de cómo había guardado el dolor con una dignidad que a ella le rompía el alma. Me dijo que no entendía mis decisiones, pero que esperaba que encontrara algo que me hiciera sentir viva, porque si había hecho lo que hice, seguramente llevaba tiempo sintiéndome muerta por dentro. Me quedé sentada leyendo la carta una y otra vez, con las manos temblando. No lloré. No sabía si era consuelo, crítica o una mezcla de ambas. Pero me alivió. Fue la primera vez que alguien me habló sin odio. En el instituto, poco a poco, el escándalo fue apagándose. Algunos compañeros dejaron de hablarme sin decirlo directamente. Otros simplemente me trataban con esa distancia educada que duele más que una confrontación abierta. Y algunos pocos, muy pocos, se quedaron. Gente que no justificaba nada, pero que tampoco se creía con derecho a juzgarme. Aprendí a convivir con eso. Con las miradas, con los comentarios sueltos, con la soledad. Y en esa convivencia con lo incómodo, descubrí algo que nunca había considerado: uno puede acostumbrarse a estar solo sin sentirse incompleto. No fue inmediato. Ni fácil. Pero empecé a entender que no necesitaba la aprobación de todos para respirar tranquila. Un sábado por la mañana, mientras tomaba café en una terraza, vi a Sergio cruzando la calle con una mujer que no conocía. Iban hablando, sin prisa. No se tocaban. No parecía una cita. Pero tampoco era casual. Él no me vio. O si lo hizo, no lo mostró. Se metieron en una tienda de libros y no salieron en varios minutos. No sentí celos. Tampoco alivio. Sentí que el mundo ya se había movido sin mí, que las piezas que compartíamos ya se estaban acomodando en otros lugares. Y eso, por más que duela, también es parte del cierre. Unos días después, me senté a escribir una lista. No de planes, ni de propósitos, ni de objetivos. Una lista de cosas que no volvería a hacer. No volvería a quedarme en silencio cuando algo me molestara. No volvería a fingir que todo estaba bien por miedo al conflicto. No volvería a justificar decisiones que ni yo entendía. Y, sobre todo, no volvería a engañarme pensando que una aventura podía llenar el vacío que yo misma había ignorado durante años. Doblé la hoja y la guardé en una caja, junto con la carta de la madre de Sergio, una foto antigua de nosotros en Granada y el bolígrafo con el que firmé el divorcio. No como recuerdo, sino como recordatorio. A veces, después del trabajo, camino sin dirección hasta que las piernas me piden parar. No busco nada. No espero encontrar a nadie. Solo camino. Y en ese caminar sin destino, voy entendiendo que la vida no siempre necesita un sentido profundo para seguir adelante. A veces basta con poner un pie delante del otro y no retroceder. Eso aprendí de todo esto. Que uno puede equivocarse de la peor manera, puede perderlo todo, puede ser la mala de la historia, y aún así levantarse y seguir. No como quien busca redención, sino como quien simplemente acepta que se equivocó y que, a pesar de eso, merece otra oportunidad. No para recuperar el pasado, sino para no repetirlo.